Profesor Wilson Cueva Toledo, panel informativo. Nos están sintonizando a través de este medio de comunicación como es Radio San Pablo, la auténtica voz del Cunturhuasi en los 95.3, frecuencia modulada estéreo. Hoy, amigos oyentes, tenemos en este primer día de hacer radio a través de panel informativo, les damos a conocer que el día de hoy, amigos oyentes, el día de hoy hemos estado pues también por el Día del Amor y la Amistad con instituciones de nuestra provincia de San Pablo, pues realizando una caminata por las diferentes arterias de nuestra ciudad de San Pablo. Bien, amigos, ya estamos con el profesor licenciado también, por supuesto, Elvis Flores Mostacero, para dialogar cosas muy interesantes, muy importantes, sobre todo para el maestro sanpablino de la región y por qué no decirlo de todo el país. Y también tenemos conocimiento que realiza pues ciertas conferencias a nivel internacional, y ya estamos con el profesor Elvis Flores Mostacero, y cómo no recordarle pues también su paso por esta provincia de San Pablo. Profesor Elvis, un gusto estar con usted en este medio de comunicación. Buenas tardes. Buenas tardes, Wilson. Feliz día de la amistad. De igual manera, un día muy especial, maestro, el día de hoy. Para mí también es un honor estar frente, a este micrófono y estar tratando de dialogar pues en este día 14 de febrero, que por supuesto usted podría estar pues por ahí también, de repente pasándole con la familia o tal vez con algunas amistades en este día especial. Sin embargo, se está dando un tiempito para estar con nosotros a través de este medio de comunicación Radio San Pablo. Y gracias maestro, siempre con esa humildad que le caracteriza. Bueno, el agradecimiento en realidad para ti, porque cuando me comunicaste la posibilidad de conversar el 14 de febrero, pues yo dije será una ocasión para poder enviar un abrazo fraterno a todos los amigos, colegas de San Pablo, a toda esa gente linda de San Pablo, a quien tengo una gratitud inmensa por haberme permitido vivir bajo su mismo cielo, y bueno, me siento muy agradecido y siempre los llevo en el corazón, y un abrazo inmenso para ustedes en este Día de la Amistad. Genial, maestro, realmente para mí es un honor, como ya lo decía días atrás, compartiendo pues en otro medio digital también. Sin embargo, hoy a través de este medio, que por supuesto no será la primera vez de que nos pueda proporcionar o estar disponible con su tiempo. Sabemos de que tiene una agenda súper recargada, porque día a día usted no se queda en el conformismo, sino que día a día pues está dejando huellas, y no solamente para estudiantes, que un día estuvo también por la primera Casa Superior de Estudios, el instituto, que gustosamente también estuve ahí y observando, atendiendo a sus clases, y hoy pues vamos a través de este medio de comunicación por ahí brindando algunos detalles de algunas publicaciones que usted ha puesto sobre todo al servicio del docente, como así lo mencionaba pues en la publicación también días atrás. Maestro, la primera Casa Superior de Estudios, ¿qué significado tiene para usted? En realidad es la cuna de mi labor profesional, es ahí donde empecé esta hermosa carrera como maestro, y yo debo mucho en realidad a esa experiencia. Gran parte de lo que vengo haciendo lo debo precisamente a esa labor que compartí allá con los colegas en San Pablo, y gracias también a lo que fui aprendiendo, ¿no?, de la relación con los estudiantes
porque la labor del maestro es un aprendizaje permanente, no solamente es el maestro el que enseña, sino también que aprende a partir de lo que los estudiantes pueden darle. Entonces yo tengo un agradecimiento profundo, siempre que escucho hablar de San Pablo y del pedagógico de San Pablo, se me escarapela la piel, el corazón se acelera y los ojos se nublan por esa nostalgia que uno siente y bueno, pues siempre quería retornar esos últimos tiempos. Lo que pasa es que lamentablemente las circunstancias de la pandemia no lo han permitido, pero parece que ya está pasando y bueno, iremos por allá nuevamente para encontrarnos y poder recordar aquellos tiempos. Recordaba cuando usted también por ahí, bueno, le gusta escribir, de repente por ahí un poema ya escrito de repente para esta cuna, o está pensándolo de repente por ahí dejar un escrito. No, sí, bueno, en realidad hay varios poemas, pero hay uno que está colgado en las redes, seguramente varios de los amigos de San Pablo han podido escucharlo. Es un poema, Me vuelvo para los San Pablos, claro, que escribí precisamente cuando salí del pedagógico, cuando tuve esa difícil decisión, ¿no?, de salir de San Pablo, ir a Cajamarca. Entonces, con la nostalgia que uno tenía en los días en Cajamarca, entonces escribí ese poema, que lo declamé precisamente cuando fui a ese evento que me invitaron, que lo hicimos en el pedagógico. Correcto. Y bueno, y siempre por el recuerdo que uno tiene, ¿no?, a la gente, a los amigos, a esas noches de bohemia también, ¿no? ¿Por qué negarlo? Porque forma parte de nuestras vivencias, ¿no? Y eso hay que llevarlo siempre. Usted empezó por ahí de repente con un poema y más adelante le nació la idea de repente de poder hacer otro tipo de publicaciones, ya pensando en el sector educación, en el sistema sobre todo que año a año de repente va sufriendo cambios, profesor. Claro, mira, hay varios poemas que yo empecé en San Pablo, que escribí inclusive cuando estuve en San Pablo, y que no los publiqué sino hasta hace poco. Fueron varios poemas de un corte, digamos, amoroso, idílico, y hace poco lo he publicado entre de Amor y Fuego. Te puedo leer uno de ellos, claro, para claro, la gente de San Pablo. Aquí lo tengo justo a la vista, uno de ellos. ¿Te parece? Sí, le escuchamos, importante. A ver, acá está, vamos a leerlo. Uno de los poemas de Entre Pelones de Amor y Fuego, que lo publiqué, me parece, de fines del 2020, en plena pandemia. Como no teníamos la posibilidad de salir, entonces nos dedicamos un poco a la publicación de los trabajos pendientes. Este poema se titula Escrito está. Te amo sobre las luces, a propósito del Día del Amor, ¿no? Oh, claro, mejor. Te amo sobre las luces, bajo la cruz, en la presencia múltiple y el abismo que forcejea la vida. ¿Cómo decirlo sin decir? Desconocida la voz, huidizo el verbo y el pronombre, inútil la magia del poeta, sus adjetivos tontos, sus discurrires vanos. A veces mi silencio de espejo atrae también tu silencio y caligrafían tu sonrisa cuando callan las palabras. Escrito está, porque contigo renace mi marzo y tu diciembre necesita mi costado. Escrito está, porque contigo vuelan mis sueños y conmigo queda tu voz. Palabras que a más de uno, por supuesto, llega al corazón, nacidos desde lo más profundo del ser, maestro. Sí, son versos a la persona amada, versos, como te dije, de un corte idílico, y muchos de ellos los publiqué estando en San Pablo y bueno, los reuní bajo el título Entre Pelones de Amor y Fuego, que también lo he ido difundiendo por las redes sociales, y que varios de los amigos en San Pablo lo tienen, como tienen algunas otras de mis publicaciones. Exactamente. Ese año que empezó la pandemia, el 2020, que estuvimos encerrados,
Junto a este poemario, Entre Talones de Amor y Fuego, publiqué un conjunto de cuentos bajo el título Cuentos de Cuarentena. Cuentos de Cuarentena es un conjunto de cuentos, pero que tienen un solo hilo conductor, una sola historia, que se enmarca precisamente en una enfermedad que azota al reino animal. Todos los personajes de esta historia son animales, y esos personajes tienen todos los vicios y las virtudes de los humanos. O sea, todo nuestro comportamiento que tuvimos durante la pandemia está reflejado en el comportamiento de esos animales. Por eso es que ahí vamos a encontrar, por ejemplo, animales que siguen los protocolos, animales que no atienden las reglas de bioseguridad, o sea, de todo, ¿no? Inclusive los actos de corrupción que también sucedieron durante esa época, pero lógicamente todo desde una visión simbólica, metafórica, porque la literatura es precisamente eso, ¿no? La literatura es imagen, la literatura es metáfora, no se puede decir las cosas del mismo modo como decimos en la cotidianidad. Ajá. Entonces, bajo la simbología y la metáfora de estos animales está representado todo los vicios y las virtudes de los humanos. Uno de esos cuentos que llamó mucho la atención es el gato Poto y el ratón. Te leo un pasaje así breve inicial como para que más o menos tengas una idea del corte que tiene este conjunto de cuentos. Correcto. A ver, solamente un par de párrafos para que es uno de los cuentos que llamó mucho la atención a los niños porque este forma parte de literatura infantil y está orientado a los niños. Entonces los papás me enviaron mensajes muy interesantes de los niños, cómo se habían emocionado con este cuento del gato, que dicho sea de paso es un gato que existió realmente, ¿ah? O sea, ese en realidad fue mi gato. Un gato real. Y claro, fue mi gato, me inspiré en mi gato y que para hacerlo partícipe de toda esta historia, todas, ¿no?, sus vivencias. Dice, el gato de la casa era muy chocho y juguetón. Así había sido desde pequeñito. Don Fernán, que así se llamaba su amo, lo había acostumbrado a rascarle la panza y palmearle los muslos, al tiempo que le decía: Poto, poto, poto. De ahí provenía su apelativo, y al parecer al gato le gustaba, porque ni bien escuchaba esa palabra, salía de donde estuviere arqueando el lomo y lanzando suaves maullidos. Al gato Poto siempre le gustaba llamar la atención, restregándose entre las piernas de su amo o agarrando a cabezazo limpio a quien encontrase en el camino, y cuando lograba arrancar una caricia, era de verlo estirarse de cabo a rabo y de pronto ovillarse mordiendo la mano del amo, pero cuidando de no hundirle sus filudos colmillos. En la época de la enfermedad, el gato Poto ya era un atractivo jovenzuelo. Tenía el cuerpo robusto y alargado, que cuando descansaba de largo a largo, ocupaba gran parte de la puerta que daba al corral de la casa, y nadie lo movía de allí. Su pelambre era amarillento y cuando dormitaba bajo el sol su reflejo parecía cegar los ojos. Una partecita del gato Poto. Este es un cuento muy tierno, ¿eh? Porque al final el gato Poto se encuentra con un ratón que, aprovechando de que el gato estaba haciendo su cuarentena, ¿no?, porque el gato estaba haciendo su cuarentena en la historia. Entonces uno de los ratones se dio cuenta de que el gato ya no salía por la cuarentena y se le ocurrió salir, escaparse. Y sucede que el gato Poto lo encuentra de casualidad, ¿no? Y sucede que el gato Poto jugaba con el ratoncito para allá, para acá, y le dio tanta pena que finalmente le perdonó la vida y no se lo comió, ¿no? Esa es la historia de este cuento, y todo se enmarca, como te digo, de manera metafórica en la época de cuarentena. O sea, es muy útil, por ejemplo, para trabajarlo
desde personal social para abordar un conjunto de valores con los niños, porque encierra muchas enseñanzas, muchas metáforas que pueden ayudar, por ejemplo, a trabajar el respeto, el bien común, el amor a los demás, el comportamiento ciudadano, ¿no? En el ejercicio pleno de los derechos y los deberes. O sea, está pensado para trabajarlo didácticamente con los niños. Importante mensaje que cada cuento que escriben realmente es de impacto, sobre todo que dentro del sector educativo, pues estamos seguros de que es sumamente valioso y ayuda a integrar varias áreas de verdad. Claro, claro, porque el cuento se puede trabajar directamente desde el área de comunicación, por la naturaleza de que desde esa área se desarrollan habilidades para que los estudiantes puedan producir distintos tipos de textos, ¿no? O sea, comunicación lo trabaja lógicamente, pero por el contenido, por el mensaje que tiene cada uno de los cuentos, se puede trabajar muy bien desde desarrollo personal o personal social, en el caso de primaria, para trabajar todo un conjunto de valores del ejercicio ciudadano, la deliberación sobre asuntos públicos, porque como te digo, todo accionar de los personajes están enmarcados en la época de pandemia y reflejan todo el comportamiento de la persona humana. Así es que es, por ejemplo, muy útil para desarrollar valores en la escuela. Y para fomentar la lectura, que es lo más importante, porque los niños se enganchan con la lectura cuando encuentran precisamente que el contenido de los textos es familiar a sus vivencias, a sus angustias, sus inquietudes, sus anhelos, sus deseos, y los animalitos pues llaman mucho la atención a los niños. ¿Quién no tiene una mascota de un perro, un gato, o a veces una gallina? Yo tenía, por ejemplo, una gallina quien quería mucho, ¿no? Y con esa gallina yo miraba mi televisión. La gallina se subía en mi hombro y miraba la novela conmigo, ¿no? Entonces, esas vivencias enganchan mucho con la lectura. Así que para promover la lectura, igual estos cuentos son muy interesantes, ¿no? Antes de escribir o de repente escribiendo, ¿usted se dio cuenta que solamente era dirigido a los niños de inicial, o también pensó en primaria y en secundaria? En realidad los cuentos son más para primaria. Ajá. Digamos entre el cuarto, quinto ciclo de primaria, secundaria, el sexto ciclo, dirigido especialmente para ese grupo etario, lo cual no quita de que sean lecturas muy amenas también para personas de mayor edad. La historia de este libro en realidad es un tanto anecdótica, porque lo que yo pretendía hacer en un primer momento era publicar en mis redes sociales, en el Facebook especialmente, algunos cuentos muy breves para enviar el mensaje a las personas que no cumplían con los protocolos, que salían sin tomar los cuidados en la época de cuarentena. Entonces se me ocurrió, dije, diariamente voy a incluir un cuentito así muy chiquito, representado con animales, para que las personas no se sientan heridas. Y sucede que empecé a escribir el primer cuento, y cuando estuve terminando el cuento dije, carambas, pero en lugar de estar publicando esto en el Facebook, cosas tan pequeñas diariamente, porque bueno, la gente no lee mucho, pues, ¿no? Ajá. Entonces en las redes sociales hay que presentar cosas muy pequeñas. Dije, ¿y por qué no desarrollo cada uno de los cuentos y entonces armo una historia y mejor lo publicamos en un libro? Y así nació Cuentos de Cuarentena, porque mi intención inicial era únicamente enviar así mensajes metafóricos a las personas para promover, para estimular a que se cuiden, porque cuidándose protegían a los demás. Entonces esa idea primigenia dio origen al libro de cuentos que he publicado.
Pero me encantó de poder pensar en animales que realmente sean conocidos, ¿no? Porque últimamente usted sabe que la tecnología o las redes muestran animales a veces ficticios o bueno, pero esto de colocar en el cuento animales como el gato, el ratón son totalmente conocidos. Sí, los personajes de esta historia son personajes que forman parte del universo zoológico de las personas. Hay perros, hay gallinas, hay burros, hay vacas, gatos, ratones, o sea, todo ese universo y cada animal tiene un perfil, cumple una función dentro de la historia. Hay zorros también, ¿no? Y cada uno tiene un perfil psicológico. Los zorros, por ejemplo, están utilizados siempre cuando se trata, por ejemplo, de actuar con astucia, de engañar al otro. Los perros cumplen la función, por ejemplo, de cuidar la granja, de ver que los demás animales no se escapen de sus corrales y vayan a otros porque se pueden contagiar, porque como te digo, todo está en función de la enfermedad, ¿no? Sí. Los animales están encerrados, no pueden salir, pero siempre hay unos vivarachos que se salen y se contagian, entonces los perros cumplen esa misión. Entonces cada animal ahí tiene una misión que cumplir en la historia, es muy entretenida. Sí, sobre todo porque dichos animales pues son parte de San Pablo y otros lugares de la región incluso, y creo que sería bastante, sobre todo, entendible lo que trata de decir, sobre todo en cada uno de los cuentos. Sí, estuvo cuando empecé ya a pensar en la historia. Lógicamente esa fue una de las preocupaciones que tuve, ¿no? Que sean cercanas a nuestro entorno, que sea un lenguaje asequible para los estudiantes y que den la posibilidad de que puedan ser utilizados pedagógicamente, didácticamente en el aula. Entonces hay experiencia de algunos maestros que me han compartido lo que han hecho en sus aulas, cómo han utilizado las lecturas con fines didácticos, no solamente para promover la lectura, sino, como te dije, para poder desarrollar valores, actitudes, ¿no? Reflexionar sobre el ejercicio pleno de los derechos y deberes, porque lo que sucede en la historia es un reflejo del ejercicio ciudadano que nosotros experimentamos diariamente. De alguna forma pensó también en los otros niveles, profesor, qué material o recursos disponibles. Bueno, con los cuentos, como te dije, es más para estudiantes, últimos ciclos y primer ciclo de secundaria, para trabajar didácticamente, pero igual es un libro que puede leer cualquier persona porque es muy entretenida. Más bien ya para maestros, sí, que es a lo que me he dedicado últimamente. Ahí sí tengo varias publicaciones para ayudar a mejorar la práctica del maestro en lo que se refiere a planificación curricular, a evaluación del aprendizaje, que es el campo al cual me he dedicado últimamente, ¿no? Todas las conferencias, las asesorías, las publicaciones que realizo están en este ámbito, ¿no? Ámbito curricular. ¿Qué le motivó? Todo lo que se refiere a implementación curricular, planificación, evaluación del aprendizaje. ¿Qué le motivó, profesor, para poder inclinarse a esta tarea, ¿no? Sobre todo pensando en que en su momento estaba con los cuentos. ¿Qué le impulsó? ¿Cómo le nació? ¿Qué le llamó la atención, ¿no? Para poder hacer otro tipo de publicaciones ya específicamente para el docente. Claro, en realidad mi inquietud por la literatura viene desde temprana edad. Yo recuerdo que a los 7, 8 años, cuando estaba en primaria, yo acostumbraba ya a juguetear con los versos que encontraba en los textos escolares,
Me acuerdo que cambiaba mucho algunos versos de los poemas dedicados a los héroes, y al final resultaba pues que ya le cambiaba algunas cosas, pero una cuestión lúdica de todo niño. Entonces, cuando pasé a secundaria, yo tuve un maestro que leía mucho, y lo importante de este maestro era que las novelas, los cuentos que leía, los llevaba siempre al teatro y nos hacía participar. Entonces, eso me motivó mucho, y entonces la lectura que yo realizaba permanentemente de novelas, poemarios, me llevó a inclinarme por la literatura, y escribía ya desde ese entonces. Cuando llegué a la universidad igualmente, o sea, yo respiraba poesía por todos mis poros, y yo me veía en realidad cuando estaba en secundaria, yo me veía dentro del mundo literario como un gran novelista o como un gran poeta, y ese era un sueño que yo lo había manejado siempre. Inclusive cuando estaba en San Pablo también continuaba con la producción literaria, pero cuando fui a Cajamarca, cuando salí de San Pablo, ya nombrado, fui al Peadelos Goicoechea de Cajamarca, participé en un ente ejecutor que se encargaba de capacitar a los maestros. Me acuerdo en ese entonces el plan piloto de bachillerato, y participé capacitando a los maestros de Amazonas, Lambayeque y Cajamarca. Entonces, toda esa experiencia de capacitación, para lo cual nos formaban, porque nos encerraban 2 semanas, y ahí nos capacitaban, nos hacían leer toda la información vinculada con los enfoques pedagógicos, desarrollo de competencias, porque las competencias se remontan hacia muchos años atrás. Entonces, esa experiencia me permitió tener una idea distinta de lo que era la educación, y surgió este hecho que en realidad es un punto de quiebre en mi carrera, cuando llego al Ministerio de Educación. Cuando estuve en el Pedagógico de Cajamarca, me invitaron a participar en un concurso para llegar al Ministerio de Educación. Entonces participé en ese concurso, gané la plaza, y desde el 2001 estuve en el Ministerio de Educación. Entonces, es ahí cuando empieza ya mi labor vinculada más con el ámbito pedagógico, ¿no? Y he escrito desde esa época mucho. Lo que sucede es que cuando uno forma parte de algún ministerio, todas las producciones que uno realiza dejan de ser de uno y se convierten en producción del ministerio. Por eso es que las guías, los manuales que yo hacía para el ministerio no llevan mi nombre, llevan el nombre del ministerio. Entonces dije, caramba, pero si yo voy a seguir siempre, nunca voy a tener un libro que sea mío, ¿no? Que lleve mi nombre. Entonces, cuando salgo del ministerio, más o menos hacia el 2010, 2011, entonces formo parte de un proyecto que me permitía tener un poco más de tiempo personal, y me dedico a escribir todas las ideas que yo ya había reunido, y sale una de mis primeras publicaciones, que es Competencias, Capacidades y Evaluación, ¿no? Más o menos ese es del 2011, 2012, que explicaba precisamente cómo las competencias se incorporan en el currículo escolar del Perú. Porque las competencias no son de hoy, las competencias se involucran en el currículo peruano a fines del siglo pasado, más o menos 1997, 1998, cuando surge el plan piloto de bachillerato, es allí cuando se incorporan las competencias en el currículo peruano. Esa es la primera publicación que hago habiendo salido del ministerio, porque si hubiese continuado en el ministerio seguramente no tuviese alguna publicación absolutamente mía, ¿no? Sí, realmente ya empezó, como dice, con una nueva visión para usted, y poder de esta manera también, ya con el tiempo que tenía, poder abocarse a lo que realmente le estaba gustando, ¿no? Pero ya, como se dice, las publicaciones con nombre propio. Claro, y aprovecho esto que tú dices, cómo uno va delineando, va diseñando su proyecto de vida, y a veces uno tiene que, digamos,
desperjudirse, zafarse de algunos hábitos, porque lamentablemente cuando uno se aferra a lo que siempre hace, es ahí cuando uno entra en su zona de confort y bueno, pues entramos al conformismo. Exacto. Entonces, yo he tenido que tomar decisiones muy drásticas en mi vida, y yo recuerdo, por ejemplo, que cuando llego al ministerio, se me presentaron dos opciones, porque para trabajar en el ministerio en ese entonces yo no podía mantener mi trabajo como profesor en el pedagógico de Cajamarca. Entonces tenía dos posibilidades: o me quedaba en el Ministerio de Educación como contratado, sabiendo que en algún momento me iban a sacar y ya no iba a poder a trabajar ahí en el ministerio, o es que regresaba al pedagógico de Cajamarca, donde estaba nombrado, ¿no? Y seguía, bueno, trabajando ahí. O sea, dos posibilidades: o me quedo en mi plaza donde estaba nombrado, o renunciaba a la plaza y me iba al ministerio, sabiendo que mi contrato eran por 3 meses, y en cualquier momento a mí me podían despedir, ¿no? Exacto. Entonces yo tomé la decisión de renunciar a mi plaza y quedarme en el ministerio, porque era un reto mayor, porque podía estar más cerca de los avances, de las corrientes pedagógicas, mantener relación, ¿no?, con otras personas, ¿no? Entonces tuve que tomar esa decisión. Y luego, cuando estuve en el ministerio, igualmente se me presentó otro proyecto fuera del ministerio y tuve que tomar la decisión: me quedo en el ministerio sabiendo que si salgo va a ser complicado regresar, ¿no? O bueno, me voy al otro, al proyecto, y si tenía ese proyecto también me voy a quedar nuevamente sin trabajo. Entonces, ¿a qué va esta reflexión? A que uno tiene que estar planteándose retos permanentemente, porque si uno se queda con lo que siempre tiene, entonces nos quedamos en el conformismo y no crecemos, ¿no? Y son esas decisiones las que nos permiten precisamente ir mejorando cada día en una permanente evaluación de sí mismo, con la finalidad de poder dar lo mejor que uno tiene, ¿no? Usted realmente está dando un mensaje, una cátedra, y creo que para todos los docentes que a veces no quieren crecer, se han quedado en el conformismo, y los que tratamos, como dice, de abrirnos nuevos caminos, horizontes, creo que se ve desde ese espacio, se ve diferente. Realmente es algo que impacta lo que usted está mencionando, maestro. Sí, es totalmente cierto lo que tú dices. Cuando uno ve las cosas de distinto modo, desde otra perspectiva. Cuando uno está en su aula como maestro de aula, piensa las cosas de un modo, las ve de un modo, pero cuando uno se abre, cuando uno llega a otras realidades, cuando tiene otras formas de relación, cuando tiene otras lecturas, entonces uno ve las cosas de distinto modo, ¿no?, de distinta perspectiva. Cuando uno ve las cosas de distintas perspectivas, entonces eso es muy ventajoso. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando llego al Ministerio de Educación, efectivamente en el Ministerio de Educación pues hay a veces especialistas que solamente han estado en escritorio, ¿no? Hay de todo en el ministerio. Hay algunos que únicamente han estado en el escritorio y conocen la realidad del país únicamente porque lo han leído en algún lugar, pero no lo han vivido, ¿no? Entonces, cuando yo llego al Ministerio de Educación, llegaba con toda esa riqueza del maestro de aula, de haber trabajado también desde el lado administrativo, porque cuando estuve en Cajamarca fui coordinador responsable de plan piloto de bachillerato, había participado como capacitador, ¿no? Entonces llegaba con toda esa experiencia. Entonces, esa experiencia es la que enriquece el trabajo. Y cuando uno pasa por todas esas experiencias, ya no nos pueden contar el cuento, pues, ¿no? Porque a veces nos dicen, desde el Ministerio de Educación, por ejemplo, se dan algunas orientaciones que a veces son descabelladas,
Algunas son muy buenas, pero otras son descabelladas. ¿Por qué? Porque precisamente no se tiene esas distintas vivencias, experiencias de haber sido maestro de aula, de haber pasado por todas esas experiencias que a uno lo van enriqueciendo, ¿no? Entonces uno, mientras más experiencias tenga, mientras más lea, mientras salga de su zona de confort, pues va a ser mucho mejor, ¿no? Uno crece mucho más. Sobre todo porque usted siente de que ha salido desde abajo, es lo que estoy pensando, y por eso que conforme va ascendiendo, va escalando posiciones y llegando sobre todo al lugar donde se emiten ciertas disposiciones, ciertos documentos normativos, y entonces ahí es donde que usted ha logrado palpar o digamos ha logrado estar en el mismo lugar donde muchas cosas se manejan, ¿no? Y hasta... Claro, porque la cuestión está bien que uno venga desde abajo, está bien que uno salga de algún pueblo pequeño, de alguna provincia pequeña, pero eso no es ningún pretexto para quedarse atrás, porque aun cuando vengamos del lugar más humilde, si nos preparamos vamos a tener éxito, ¿no? Y eso es muy enriquecedor, porque cuando uno viene desde abajo, entonces ya sabe, ya se da cuenta de cómo son las cosas. Y como dije hace un ratito, entonces ya es más difícil que nos cuenten el cuento. Entonces uno ya está en condiciones de poder discriminar qué es lo adecuado, qué es lo inadecuado, etcétera. Por eso es que, por ejemplo, cuando realizo las capacitaciones con los maestros, se sienten muy satisfechos porque lo que se les brinda son ejemplos que realmente son factibles de poder realizarse, y se aterrizan las cosas, porque a veces hacen capacitaciones, por ejemplo, en las que únicamente se nos da teorías o se analiza la norma, pero la idea es cómo eso aterriza en el aula. Claro. Porque el maestro lo que necesita son herramientas, estrategias acerca de cómo hacer las cosas. El tema de las competencias, como te había dicho, viene desde hace muchos años atrás, pero se había quedado únicamente en el papel. O sea, en el currículo se incorporó competencias y se creyó que con el solo hecho de cambiar el currículo ya cambiaba la educación en el país, y no fue así. Porque aun cuando se cambie el currículo, a propósito de que he escuchado por ahí que se lo quiere cambiar, o sea, el tema no es cambiar el currículo. O sea, lo más importante es que el profesor se empodere de los enfoques, porque si el profesor no entiende el currículo, en su aula va a seguir haciendo lo mismo, y no es porque sea mala gente, sino porque nadie da lo que no tiene. Entonces yo no puedo desarrollar competencias si es que no entiendo las competencias, no entiendo el enfoque. El ministerio equivoca el camino cuando cree que únicamente la idea va por cambiar el currículo y no le dice al maestro qué es lo que tiene que hacer para que pueda, en este caso, desarrollar competencias, por ejemplo. Entonces, esa es la idea. Y las publicaciones que tengo están orientadas precisamente a aterrizar esos documentos que se quedan únicamente en la generalidad. Porque, aparte de la publicación que te había dicho, tengo otras. Tengo, sí, por ejemplo, una guía de planificación curricular que es dirigida para los distintos niveles, en la que se explica paso a paso cómo hacer la planificación curricular desde el programa anual hasta la sesión de aprendizaje, paso a paso y con ejemplos, de tal manera que el maestro tenga una idea de cómo hacerlo. Y además tengo una guía específica orientada al área de educación religiosa, porque tuve una experiencia interesante con la ODEC Cusco, con quienes vengo trabajando ya por espacio de 2-3 años, y eso me ha permitido conocer el área de religión. Entonces publiqué un libro, la planificación curricular en educación religiosa, que muchos de los amigos de San Pablo también lo tienen, porque el área de religión había sido descuidada, pues nadie le da bola, como se dice. En el Ministerio de Educación no hay un material exclusivo para el área de educación religiosa. Entonces ese es un libro, por ejemplo, que ayuda mucho a los colegas de religión. Exacto, y creo que a veces hay algunas áreas que no se han dado la debida importancia, ¿no? Y ya que usted lo menciona. Sí, lamentablemente. Todas las áreas tienen importancia y tienen una razón claro de ser en el currículo.
O sea, no hay una que sea más importante que la otra porque todas contribuyen a la formación integral de la persona, ¿no? Sí, y tenemos todavía por ahí, de repente nos acercamos a una de las últimas publicaciones, profesor, o hay más de repente antes. Sí, tengo un libro de la evaluación de competencias en el aula, que lo publiqué hace un par de años, que explica todo el proceso de cómo evaluar la competencia, ¿no? Con sus ejemplos, porque la particularidad de mis libros es que tienen ejemplos de cómo hacerlo. Y en unos días, este fin de semana, me entregan ya el último libro que estoy publicando, que se titula Cómo formular criterios de evaluación. Y este es un tema que al profesor ha confundido mucho. Desde el Ministerio de Educación se ha dicho que los profesores deben formular criterios de evaluación, pero no se da pues las herramientas, las estrategias, cómo lo puedo hacer, cuáles son las orientaciones. El ministerio cumple con su rol de decir háganlo, pero no nos dice cómo hacerlo, ¿no? Entonces, siempre mis publicaciones y mis capacitaciones se basan en el principio de que es preferible enseñar a pescar y no dar el pescado. Entonces, siempre mis libros tienen procedimientos, igualmente las capacitaciones, para que los maestros sepan cómo se hace. Este libro, este último libro que está por salir, tiene todo un capítulo que explica la teoría del criterio, porque no es que el criterio se le haya ocurrido al ministerio decir que vamos a trabajar con criterios, no, tiene toda una teoría, las fuentes se remontan hacia 1997 con James Popham. Entonces en ese libro explico toda esa teoría, la caracterización del criterio, para que con esos conocimientos el profesor entienda el criterio y sepa cómo formularlos, ¿no? Y en ese libro hay un capítulo en el que se hace mención a cómo se entienden los criterios desde el Ministerio de Educación con sus respectivos ejemplos, cómo hay que formular los criterios, porque el profesor a veces no sabe si es que si los estándares ya son los criterios, entonces ¿para qué formular otros? ¿Y cuál es la función que cumplen los desempeños en todo este entramado curricular? Entonces es toda una jarana, ¿no? Lo que hago en ese libro es explicar de una manera muy clara y didáctica cómo se formulan los criterios de evaluación para evaluar las competencias. Bien, maestro. Usted tiene una agenda muy recargada. De aquí nos indicaba que tenía una reunión también y creo que lo importante es cómo enseñarle a volar al maestro y también cómo aterrizar. Y creo que... Sí. Solo un minutito. Este jueves estoy empezando un curso virtual sobre la planificación para el aprendizaje híbrido, que es una de las etiquetas que se ha incluido en la RM 531, que norma el retorno a la presencialidad, en el que se habla del aprendizaje híbrido. Entonces ahora el maestro está diciendo, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a planificar en este aprendizaje híbrido? ¿Cómo es eso de la presencialidad, la semipresencialidad, los momentos sincrónicos, asincrónicos? Entonces toda esta temática lo vamos a explicar en este curso de 3 días que empieza el jueves y termina el sábado 19, ¿no? Entonces ahí vamos con los participantes vamos a diseñar un proyecto y a ese proyecto lo vamos a adecuar cómo hacerlo en una situación de semipresencialidad, cómo hacerlo en la presencialidad incluyendo momentos sincrónicos o asincrónicos, o cómo hacerlo en una modalidad a distancia que también es una posibilidad, ¿no? Entonces esa publicación está en el Face. Los amigos que estén interesados visitan mi Face, sí. Y ahí están los informes acerca de ese curso. ¿Cómo lo encuentra, maestro? ¿Cómo lo encuentra en el Facebook? En el Facebook me encuentra como Elis Flores. San Pablo, la mayoría de maestros de San Pablo me tiene agregado, así es que seguramente ya lo han visto. Un gran porcentaje de los contactos que tengo en el Facebook son de mis colegas de San Pablo, mis exalumnos, a quienes les envío un fuerte abrazo, y que están por todo el país, Cuando voy a hacer talleres por distintos lugares del país, siempre me encuentro con algún exalumno de San Pablo, o también de Cajamarca, pero mayormente de San Pablo. Un abrazo para todos ellos que nos están escuchando.
Bien, maestro, ha sido un gusto tremendo para mí estar con usted en el diálogo y conociendo sus publicaciones y que están sobre todo al servicio del docente. Esperamos de que cada uno de ellos también le ponga el máximo interés de poder leerlo y también aplicarlo dentro de su institución educativa y mejorar sobre todo su práctica pedagógica. Gracias, maestro. De repente sus palabras finales. Sí, Wilson, solamente para agradecerte por la oportunidad de acercarme a la gente de San Pablo, a quien tanto quiero, y dejarles nuevamente un abrazo fraterno a todos los amigos, colegas, pobladores de San Pablo. Cuando fui la última vez, sentí mucho su cariño, y el mío es recíproco, ¿no? Yo guardo siempre en mi corazón un lugar muy reservado para la gente de San Pablo, para esa provincia en la que inicié mi labor profesional. Así es que ojalá pronto estemos por allá para, bueno, recordar aquellos tiempos, ¿no? Un abrazo para todos, un abrazo para ti también, Wilson. Muchas gracias. Gracias, maestro. Será hasta otro momento. Okay. Gracias. Bien, amigos oyentes, ustedes lo han escuchado al licenciado Elvis Flores Mostacero a través también de este medio de comunicación. El campo y la ciudad conocen sobre las labores, el trabajo importante que viene realizando. Bien, entonces también usted puede encontrar esta entrevista en la página de Facebook Solimar Producciones, donde ahí también estaremos colgándolo, ya que a veces el internet no nos ayuda en la transmisión en directo, pero sin embargo no se lo pierda también esta importante entrevista, y que estamos seguros de que redundará en cada docente, en estudiantes, que por supuesto hemos hablado grandes cosas el día de hoy. Bien, ha estado con nosotros el licenciado Elvis Flores Mostacero, ya que por el Facebook ya lo conocen, pero también a través de este medio de comunicación tratamos pues de llegar a cada uno de sus hogares con lo mejor de la información. Palabras realmente que estamos seguros llegan hasta lo más profundo de su ser, invitándoles a no quedarse en el conformismo, sino que pueda usted abrirse caminos con la ayuda de Todopoderoso como es nuestro Dios. Un fuerte abrazo a todos ustedes a la distancia. Gracias, mil gracias. El día de mañana con Prevaed, el ingeniero Braulio Mantilla Culcamoro. Hasta mañana, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos nuestros oyentes. Nos volvemos a encontrar en el próximo programa. Has escuchado Panel Informativo. Dios los bendiga.